Hola, bienvenidos a este nuevo webinar. En unos minutos vamos a estar comenzando. Mientras tanto, los invitamos a ver nuestro video corporativo. ¿Buscando tips para implementar una solución por tu cuenta? ¿O esperas adaptar tu empresa a soluciones genéricas? ¿O estás esperando a gente sofisticada diciéndote que son la solución de lo que no saben que estás necesitando? Ok, este video no es ese tipo de videos. No es un video sobre nosotros. Es un video sobre nosotros. Un lugar donde vamos a escucharte a ti y a todo tu equipo. Vamos a preguntarte lo que no esperas y lo que te incomoda, a profundizar hasta donde otros no saben que es necesario llegar. Y esto que encontraremos lo vamos a analizar desde muchas perspectivas, a desglosarlo. Lo vamos a armar, desarmar y rearmar hasta que obtengamos un real instrumento de cambio. Uno que logre comenzar una verdadera transformación. Somos un equipo que rediseña, optimiza y potencia la manera de funcionar de tu empresa. ¿Empezamos? Drill Global Business Consulting. Bueno, muy bien. En base a nuestro video corporativo, ¿sí? Nosotros somos Drill, somos una empresa que nuestra visión es globalizar nuestra forma de trabajar y nuestra misión es que las personas son el porqué y todo lo demás es el cómo. En palabras de nuestro director y fundador, Andrés Pérez Español, somos una empresa que está enfocada en el desarrollar soluciones de valor genuino a otras empresas. Nos apasiona la forma, nos apasiona transformar la manera en que las personas trabajan para ayudarles a desarrollar su potencial profesional. Y buscamos ser esa conexión entre dos mundos que durante mucho tiempo no lograba comunicarse, que son la tecnología y los negocios, para que sea la tecnología quien trabaje para nosotros y no al contrario. En Drill sabemos que muchas veces la solución a los problemas de nuestros clientes requieren de alguna solución tecnológica, por eso es que somos socios estratégicos de diferentes software workloads, entre ellos Monday.com, HubSpot, Databox, Aircall, WebEngage, Service Sparrow, Google, Scoro y toda la suite de Freshworks. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida, ya sea que nos estén viendo por alguna de las plataformas que utilizamos para dictar nuestro webinar en vivo, o que sea estén viendo nuestra grabación. Damos comienzo a nuestro webinar. En esta primera parte del webinar vamos a ver qué es el SEO, definición y conceptos claves, SEO on-page versus lo que es SEO off-page, los factores de clasificación importantes, pillar page, topic cluster, links y las mejores prácticas para llevarlo a cabo, y luego generaremos un espacio de preguntas y respuestas para poder ir cargando las dudas que vayan surgiendo a lo largo del webinar. Ahora les vamos a compartir por el chat nuestro link para que carguen allí las preguntas y que estas no se pierdan y podamos responderlas, ya sea a finalizar el webinar o que si nos pasamos en tiempo, resolverlos una vez finalizado el mismo. Nos presento, en el equipo de este webinar estamos Agostina Coronel y quienes habla, Carla Petrocelli, además formamos parte del área de marketing de Drill. Bueno, ahora los dejo con Agus para poder dar comienzo.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agostina y voy a estar compartiendo este webinar de seminario sobre SEO. Muchas gracias por acompañarnos y vamos directo al tema que nos convoca, que es ¿qué es el SEO? Bueno, primero para poder empezar a hablar de SEO tenemos que hablar de motores de búsqueda. A medida que Internet fue evolucionando y tomando fuerza, se hicieron necesarias estas herramientas que ayuden a ordenar todo el contenido que hay disponible en la web, que es realmente infinito, me atrevo a decir. Y aquí es donde entran en juego los motores de búsqueda como Google, Yahoo, Bing. En este seminario vamos a hacer foco en Google, que es el más importante y el más utilizado por la mayoría de los usuarios. Hoy en día sabemos que el usuario siempre antes de realizar una compra, de contratar un servicio, primero que nada recurre a un motor de búsqueda para hacer una consulta, ya sea una consulta de información o para ver las distintas opciones, las distintas soluciones que tienen disponibles y en base a una propia evaluación, una propia investigación de mercado, evalúa cuál es la solución que más le conviene en base a las características que ofrece cada una y a cuáles se conectan mejor con lo que está buscando. Entonces, es importante que durante este recorrido del comprador nos pueda encontrar en esa búsqueda. Entonces, ¿cómo logramos esto? A través del SEO. Ahora bien, ¿qué es el SEO? El SEO viene de la sigla en inglés para Search Engine Optimization, que significa optimización de motores de búsqueda. En otras palabras, es el conjunto de técnicas y acciones que se utiliza para lograr un mejor posicionamiento del sitio web dentro de los resultados de búsqueda de Google o de cualquier otro buscador. Como sabemos, cuando realizamos una búsqueda, en los primeros resultados nos aparece siempre al costado la palabra anuncio o ad, que indica que esto es, ese resultado se posiciona en ese lugar porque la empresa o el sitio realizó un pago al motor de búsqueda para estar bien ubicado, digamos. Por debajo viene lo que es el posicionamiento orgánico. Todos los usuarios lo que hacemos en general es bajar hacia esos resultados, hacia esos primeros 3 o 4 resultados orgánicos, que son los que están mejor posicionados. Entonces, por eso es muy importante y nuestro objetivo como empresa tiene que ser estar al tope de estos resultados de búsqueda, ya que la mayoría de los usuarios solo van a hacer clic ahí y no van a pasar hacia la segunda página del buscador. Entonces, debemos enfocarnos siempre en que la estrategia de SEO tenga como centro al usuario, al cliente. O sea, nuestro foco tiene que estar puesto en el cliente y en qué es lo que está buscando. Tenemos que definir claramente qué es lo que buscan nuestros prospectos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes, para en base a eso posicionarnos y elegir las palabras claves adecuadas. ¿Cómo hace Google para clasificar todo este contenido que tiene dentro de la web? Lo hace principalmente en base a 2 factores, que son la relevancia y la autoridad. Relevancia es qué tanto coincide el contenido del sitio web con la búsqueda, con las palabras que utilizó el usuario para realizar su búsqueda. Y por otro lado, la autoridad es una medida de la popularidad y del prestigio que tiene ese sitio ante los ojos de Google. O sea, mide la credibilidad y la importancia de un sitio web. ¿Cómo conseguimos autoridad? En la medida que tengamos una mayor cantidad de enlaces desde otro sitio web hacia nuestra página, pero que estos enlaces sean de calidad, es decir, que vengan de sitios cuya autoridad sea mayor a la nuestra, para que de esta manera Google entienda que nos están confiriendo autoridad y credibilidad al enlazarlos en su propio contenido. Es importante que tengamos en cuenta que si bien SEO no es algo que es un proceso o es un proyecto que va a arrancar hoy y va a terminar de acá a un determinado tiempo o en un determinado plazo, sino que es un proceso continuo en el que tenemos que estar todo el tiempo actualizándonos y estar pendiente de que lo que publicamos cumpla con las normas de SEO para no perder el posicionamiento que vamos ganando. Los resultados de aplicar una estrategia de SEO se van a ver más bien a mediano o a largo plazo. Sin embargo, es
realmente beneficioso que lo hagamos, ya que el rendimiento que tiene sobre la inversión o el ROI es muy elevado. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Carla, que nos va a hablar sobre SEO on-page versus SEO off-page. Nos va a contar de qué se trata cada uno. Bueno, muy bien, gracias a vos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la optimización para los motores de búsqueda incluye lo que es crear, promocionar y optimizar el contenido que tenemos en nuestro sitio web. Por su parte, tenemos tenemos lo que es el SEO on-page, ¿sí? Y el SEO off-page. Claro está que tenemos que tener en cuenta que el SEO on-page no es lo único que determina, ¿sí?, el posicionamiento, sino que va de la mano con este otro SEO off-page. Cuando hablamos de SEO on-page, estamos haciendo referencia a aquellas acciones que se realizan para poder optimizar y mejorar el posicionamiento nuestro. Mientras que el SEO off-page también se encarga de atraer visitas a través de lo que son enlaces externos y enlaces link building, que ayudan a resaltar la importancia que tiene nuestra página y los contenidos. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta que las acciones del SEO on-page incluyen un adecuado uso de las palabras claves y el diseño de una estructura web ordenada y coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos empezar a pensar cuáles son las búsquedas que realizan nuestros buyer persona, ¿sí?, a la hora de buscar en particular en Internet. A su vez, tenemos que tener en cuenta que se fundamenta de dos aspectos esenciales: la elección apropiada, como decíamos recién, de la palabra clave, y la arquitectura del sitio web. Después, más adelante, vamos a ver la diferencia entre lo que es la estructura web y la arquitectura del sitio. Por otro lado, tenemos que tener siempre en cuenta que el SEO on-page no puede desligarse ni despegarse del SEO off-page, sino que tienen que complementarse entre sí para así poder lograr los objetivos de posicionamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el SEO on-page vamos a optimizar desde adentro hacia afuera para poder buscar que la persona, el visitante anónimo que nos encuentre, ¿sí?, tenga una buena experiencia, pueda navegar de manera fácil y que encuentre el contenido relevante hacia la búsqueda que él está realizando. Mientras que el SEO off-page nos va a ayudar a atraer nuestras visitas, ¿sí?, a atraer visitas a nuestro sitio, ayudando a resaltar la importancia de la página y los contenidos. Entonces, ¿acaso es donde surge la pregunta cuáles son los principales factores que tenemos que lograr para optimizar cada uno? ¿Sí? En lo que respecta al SEO on-page, los principales factores de optimización son el tamaño del contenido, que tenemos que tener en cuenta que el tamaño tiene un gran impacto en el SEO, pero no es un factor directo de clasificación. No hay una regla que nos diga cuál es el mejor tamaño para poder realizar un artículo de blog, por ejemplo, sino que siempre tenemos que tener en cuenta que el tamaño correcto es el que responde de manera correcta a lo que el usuario pregunta. Por otro lado, tenemos el volumen de publicaciones. Mientras más contenido se publica, más posibilidades hay de que nos posicionemos. Sí, es exacto, pero también de nada nos sirve publicar de lunes a viernes durante un mes y luego pasar un mes sin publicar. Es preferible por ahí que tengamos una planificación que nos permita ser cumplida y que sea constante en el tiempo. De esta manera le decimos al robot, a Google en este caso, que nuestro contenido es de calidad y que se mantiene siempre actualizado. Y por otra parte tenemos que tener en cuenta las imágenes. Las imágenes son importantes, si bien Google todavía no entiende completamente lo que dice una imagen, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que tiene que tener textos alternativos que describan en sí la imagen o el contenido al que está haciendo referencia. Para eso usamos las palabras o frases SEO.
¿sí? Esto nos va a permitir que Google Imágenes lo indexe en las búsquedas y que así se convierta en una fuente más de tráfico hacia nuestra web. Pero es importante que recordemos que tanto el tamaño, el volumen, la cantidad de publicaciones y las imágenes por sí solas no nos tienen que conformar, ¿sí?, entre las tres un contenido de calidad, ¿sí? Es muy importante la calidad de la información. No nos sirve de nada tamaños extendidos, mucho volumen de publicación e imágenes con, digamos, con descripciones si la calidad de la información no está englobada. Y por último, en lo que respecta al SEO on-page, es importante que los enlaces internos. Estos nos van a ayudar a guiar la navegación y dirigir tanto al usuario como a los motores de búsqueda que nos indexan a poder llevar de un contenido a otro que a la persona, al visitante, le sea interesante. En cuanto al SEO off-page, tenemos que tener en cuenta que tenemos lo que es link building, que es la construcción de una red de enlace que dirigen al usuario hacia nuestras páginas y que fortalecen nuestra autoridad web. Y tenemos backlinks de calidad, que es un enlace externo hacia nuestro dominio y que se recibe por méritos propios y que demuestra que nos relacionamos con sitios confiables. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener en cuenta que la autoridad de dominio de los sitios con los que vamos a relacionarnos sea igual a la nuestra o superior. Bien, acá dice la frase, dime con quién andas y te diré quién eres. Si Google entiende que nos relacionamos con sitios que tienen una autoridad de dominio alta, quiere decir que somos confiables, ¿sí? Entonces, el link building es el acto o la intención de conseguir backlinks de calidad. Ahora, para poder lograrlo, tenemos que tener en cuenta distintas características. Lo principal es que tenemos dos tipos de enlaces. Nuestros enlaces pueden ser do follow o no follow. Digamos, los enlaces do follow son los enlaces que le dicen al robot, le dicen a Google que tiene que seguir esta ruta y que le indica que el enlace, que la autoridad se la podemos transmitir a esa otra página. Mientras que los enlaces no follow es todo lo contrario y evitan que el robot siga la ruta y asigne autoridad a la otra página. De manera predeterminada, ¿sí?, los enlaces siempre son do follow. Entonces, si nosotros no queremos transmitir la autoridad a determinado sitio que vamos a enlazar, tenemos que seleccionar que sea no follow. Por otra parte, tenemos que generar el link bait, que es la posibilidad que tenemos de crear contenidos que sean tan buenos que generen backlinks de forma natural, sin tener que salir a buscar o proponer asociaciones. Es decir, que se comuniquen directamente con nosotros para poder usarnos como referencia a lo que ellos escriben y demás. A su vez, tenemos lo que son los guest posts, que también es otra de las características que tenemos que tener, que es publicar como invitado en distintos blogs. Es decir, proponer o aceptar las invitaciones que nos dan blogs de otras web que se relacionan dentro de nuestra industria, ¿sí?, a poder escribir. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que ellos nos enlacen, ¿sí?, nos enlacen y vayamos adquiriendo mayor autoridad de dominio. Bien, ahora vamos a ver lo que son los factores de clasificación en el sitio web. Bueno, vamos a pasar ahora a ver lo que son los factores de clasificación que utilizan los motores de búsqueda para decidir qué páginas rankean mejor en los resultados. Dentro de ellos, los que encontramos según la importancia, algunos que van a ser importantes, otros muy importantes y algunos cruciales. Entre los importantes tenemos lo que es la velocidad de la página, la estructura del contenido, los meta tags o etiquetas, y la arquitectura del sitio web. Por otro lado, dentro de los factores muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar la estrategia de SEO y de generar contenido, es el nivel de seguridad del sitio web y el nivel de autoridad del topic cluster.
Por otro lado, los factores cruciales son los inbound links y la intención de la frase SEO. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Factores importantes. Bueno, la velocidad de la página hace referencia a cuán rápido carga una página una vez que el usuario hace clic en el resultado de búsqueda. Generalmente se considera que un tiempo de aproximadamente 3 segundos es óptimo, se considera lo suficientemente veloz. Sin embargo, esto también varía del tipo de visitante que tengamos y el propósito que tenga esa página. En las tiendas virtuales o los e-commerce, el tiempo de carga recomendable tiene que ser menor a o igual a 2 segundos, como óptimo. ¿Qué influye en la velocidad de carga de una página? Principalmente el tipo de contenido que tengamos. Hay que prestar especial atención a las imágenes que vamos a incluir o los videos que incluyamos dentro de la página, o bien que existan archivos o cualquier otro tipo de contenido que sea pesado y dificulte la carga. Particularmente con las imágenes se recomienda que siempre se compriman antes de subirlas a la web para que no afecten esta métrica. Ahora bien, ¿cómo mejoramos nuestra velocidad de carga? Primero y principal, necesitamos saber cuál es nuestra velocidad actual. Para poder medirla, tenemos en Internet distintas páginas que nos permiten conocer cuál es nuestra velocidad, la velocidad de nuestra página, y que incluso nos brindan algunas recomendaciones para poder mejorarla. Otro de los factores importantes es la estructura del contenido. Hace referencia a una serie de requisitos que van a asegurar que nuestra estrategia SEO sea exitosa. Dentro de ellos tenemos escribir para las personas, como ya mencioné anteriormente. Nuestro foco y nuestro centro tiene que ser el cliente al que queremos atraer. Entonces tenemos que pensar todo nuestro contenido, todo lo que va a encontrar dentro de la página y cómo está estructurado, qué palabras usamos. Todo tiene que estar pensado en base a qué es lo que quiere, qué es lo que necesita nuestro cliente o quien queremos que sea atraído hacia nuestro sitio. Hay que definir las palabras clave en base a cuál es la intención de búsqueda del cliente, del prospecto. Y otro aspecto a tener en cuenta, otro requisito, es prestar atención en lo que es la estructura de la URL. Como vemos acá, yo puse de ejemplo una URL de nuestra página. El HTTPS del principio se denomina protocolo. Después, WeAreDrew sería el dominio de la página. Y la palabra blog delante es un subdominio. Las páginas pueden tener distintos sería el TLD. Por otro lado, entre barras, las carpetas, que acá vamos a agrupar el contenido de acuerdo a el tipo de contenido que ofrezcamos o, por ejemplo, alguna temática común. En nuestra página web tenemos distintas carpetas, como son los recursos, donde encuentran el contenido editorial que Drew desarrolla. Por otro lado, el blog, donde están los artículos que publicamos diariamente. Y los seminarios, donde está el contenido que estamos brindando justo en este momento. Por otro lado, en la barra siguiente está la página en la que estamos en ese momento. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta no incluir caracteres especiales, ningún carácter especial, ni tildes, cedillas, ñes, y a su vez separar las palabras por guiones. Una URL buena va a ser aquella que sea más amigable con el usuario. Lo ideal es que sea lo más corta posible para que sea fácil de recordar, de compartir y más fácil también de comprender. Tiene que ser específica y reflejar el contenido que van a encontrar dentro de esa página web. Por otro lado, en cuanto a los párrafos y contenidos, tenemos que procurar siempre incluir las palabras clave dentro de las primeras líneas del párrafo, y en el primer párrafo dentro de la página tiene que ser especialmente atractivo, ya que es lo que va a invitar a la visita o al usuario a continuar leyendo y a permanecer en nuestro sitio. Por otro lado, tenemos que incluir enlaces internos y externos. Internos son los enlaces que dirigen hacia otras páginas de nuestro propio dominio, y externos hacia aquellas páginas que consideremos que pueden añadir valor al contenido que estamos ofreciendo o que pueden ser relevantes para nuestro prospecto. Por otro lado, la información tiene que estar estructurada
con determinados encabezados que se denominan etiquetas H1, H2, H3, para que sea más fácil de comprender. También tenemos que incluir soporte visual como imágenes y videos. Y por otro lado, prestar atención a lo que es el título SEO. El título SEO es una frase de entre unos 55 y 70 caracteres que resume brevemente lo que vamos a encontrar en esa página, el contenido de la página. Y es lo que va a utilizar Google para indexar nuestro sitio. O sea que el título SEO es lo que el usuario va a ver en los resultados de búsqueda, lo que va a ver desplegado. Entonces hay que intentar de que sea atractivo y de que contengan las palabras clave o la frase SEO por la que nos podrían encontrar. Otro factor importante son los meta tags o etiquetas, que son fragmentos que aparecen en el código HTML de una web, que ayudan al motor de búsqueda a interpretar qué es lo que se está ofreciendo en esa página. Entonces, ayuda a identificar el propósito específico de la página web. Los principales tipos de meta tags que encontramos son la etiqueta de título, o también llamada etiqueta H1, el texto alternativo de imagen y la meta description. La etiqueta H1 es la más importante de todas, ya que es el encabezado, es el título de nuestro contenido que va a estar dentro de la página. Acá quiero hacer una aclaración con respecto a la diferencia entre título y etiqueta H1, entre el título SEO, que hablamos recién. Pueden o no coincidir, pero la diferencia radica en que el título es lo que el usuario va a leer en el resultado de búsqueda, y la etiqueta H1 necesariamente es el título dentro de la página, coincide con el título que está dentro. Entonces, va a ayudar a Google a entender qué es lo más destacado dentro del contenido y, por lo tanto, por qué nos debería posicionar. Como buenas prácticas para las etiquetas H1, tienen que resumir el contenido en una frase, debe incluir la palabra clave principal por la que queremos que nos encuentren, y solo debe haber una etiqueta H1 por cada contenido y debe ser única para todo nuestro sitio web. No podemos repetir la misma etiqueta en otra página. Tenemos también el texto alternativo, también se denomina etiqueta alt, que es un atributo del código HTML que describe una imagen, lo que va a ayudar a Google a poder rastrear y clasificar mejor el sitio web. Muchas veces los usuarios nos dirigimos directamente a la sección imágenes del buscador, donde buscamos una imagen que sea explicativa por sí misma. Bueno, para que las personas nos puedan encontrar en esa sección de imágenes y para poder utilizarla como otro medio de tráfico hacia nuestro sitio web, tenemos necesariamente que incluir el texto alternativo de imagen. Tiene que ser específico, claro y descriptivo de lo que vamos a ver en la imagen y tener un máximo de 125 caracteres. Hay que tener en cuenta que en el código, el buscador, el rastreador de Google ya identifica que se trata de un contenido de tipo visual, un contenido de imagen. Entonces hay que evitar aclaraciones como imagen de, foto de, gráfico de, a menos que sea un gráfico diseñado, ya que nos va a comer caracteres y no va a sumar información relevante. Siempre que usemos varias imágenes dentro del contenido, tenemos que priorizar que en la más importante poder incluir la frase SEO o las palabras clave, siempre y cuando fluya de manera natural. Si vemos que queda forzado o que no tiene que ver mucho con la imagen que estamos compartiendo, es mejor omitirlo, y podemos también en las imágenes secundarias usar sinónimos u otra frase atractiva para el usuario. Los beneficios de incluir el texto alternativo son que va a dar a los motores de búsqueda una forma fácil de comprender cuál es el contenido de la imagen. Esto que hablamos de las palabras clave que vamos a incluir, y ayuda a los software de lectura para, por otro lado, también cuando vamos a poder saber de qué se trata la imagen a través de esta descripción. Otro de los factores importantes es la metadescripción. Es uno de los tipos de meta tags. La metadescripción son fragmentos, es un breve texto que aparece debajo
en esta metadescripción lo que vamos a hacer es invitar y tratar de seducir al usuario a que haga clic en nuestra página. Entonces, si bien no es un factor de clasificación como tal, va a ayudar a mejorar la tasa de clics, es decir, a que la gente ingrese a nuestro sitio. Entonces, está ahí más que nada para los usuarios, no tanto para el rastreador de Google. Sin embargo, tenemos que tratar de hacerlo lo más atractivo posible para que invite al usuario a hacer clic en nosotros y no en cualquier otro sitio web, ya que si no es atractivo, podríamos perder esa posible visita. Entonces, tenemos que pensar que la metadescripción juega un rol fundamental a la hora de invitar al usuario al sitio web, y hay que pensarlo como si fuera la vitrina de una tienda. Mientras más atractiva sea, más gente va a entrar en la tienda. Bueno, con la metadescripción pasa exactamente lo mismo. Cuanto más atractiva y más valor le dé al usuario, más visitas vamos a obtener y más tráfico hacia nuestro sitio. Entonces, mayores van a ser las oportunidades de concretar negocios. Por otro lado, el último de los factores importantes es la arquitectura del sitio web, que hace referencia más bien a la forma en que las páginas se relacionan entre sí. No tiene tanto que ver con el diseño web como tal, sino que hace más a lo que es la calidad de la experiencia del usuario en la página. Entonces, una buena estructura, una buena arquitectura de contenido tiene que incluir una variedad de encabezados que estructuren la información de manera tal que sea fácil de comprender, que puede incluir viñetas, listas numeradas, imágenes, soporte de video, si es necesario, investigaciones, gráficos sobre algunos datos, claramente citados de dónde se extrajeron. Y cuanto más claro y más interesante sea el contenido de la página web y más amigable sea para la experiencia del usuario, vamos a conseguir que permanezca más tiempo en esa página web, lo que va a mejorar un factor que se denomina duración de la sesión. Entonces, mientras mayor sea la duración de la sesión, mejor vamos a clasificar a los ojos de Google en los resultados de búsqueda. Los factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta son el nivel de seguridad del sitio. El nivel de seguridad, su propósito es prevenir ataques de denegación de servicio, modificación o daño de información, filtro de contraseñas o cualquier otra clase de datos. Ahora bien, ¿cómo hace Google para determinar cuál es un sitio seguro de uno que no lo es? Como ya hablamos del código HTTPS, esa S del final es lo que le indica a Google que se trata de un sitio seguro para poder indexar. Van a ver que muchas veces cuando entramos en determinados sitios que podría haber un virus o podrían interceptarnos la información o algo, Google nos muestra una alerta que dice este sitio no es seguro, desea continuar de igual manera o no. Entonces, es importante que nos aseguremos que nuestro sitio cuente con esto que se denomina certificado SSL, que es lo que le indica que se trata de un sitio seguro. Ya que si, por ejemplo, la página contiene un formulario donde el visitante o el usuario va a dejar sus datos, va a compartir información, tiene que tener la seguridad y la confianza total de que esa información solo va a permanecer entre la persona que la está brindando y la página o el sitio al que esta persona decide de manera voluntaria entregar su información y sus datos. O sea, que no va a ser interceptada por ningún hacker o ningún robot pirata, digamos. Otro de los factores muy importantes es el nivel de autoridad del Topic Cluster. ¿Qué es el Topic Cluster? De manera general, es la organización de los contenidos en grupos específicos según un tema principal. Entonces, nosotros tenemos un tema principal del cual se van a desprender distintas temáticas que lo van a complementar o están estrechamente relacionadas. Todo este contenido está conectado en un Topic Cluster. Entonces, mientras mayor contenido producimos en nuestra página sobre un tema en particular, mayor va a ser la clasificación que cada contenido que pertenezca a ese tema va a tener en los resultados de búsqueda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa sobre veterinaria y tengo escritos más de 20 artículos de cómo adiestrar a tu mascota, a esta altura Google entiende que el sitio web es una autoridad en cuanto al tema de adiestramiento de mascotas.
Y esto nos va a ayudar a posicionar mejor y a ganar autoridad sobre ese topic cluster, sobre esa temática. Ahora, por último, pasamos a los factores cruciales por los que el motor de búsqueda nos va a posicionar. Uno de ellos son los inbound links, que los inbound links son todos los hipervínculos que dirigen hacia tu sitio web desde cualquier otra página de Google. Es decir, en otras palabras, es cualquier link hacia tu página web que no esté dentro de tu dominio, del dominio de tu página. Entonces, como hablamos previamente, tenemos que buscar que sean de enlaces de calidad, que vengan de páginas con una autoridad mayor, ya que esto le va a decir a Google que la gente confía en lo que nosotros tenemos para decir, que nuestro contenido es bueno, por lo tanto deciden indexarlo en su sitio y es confiable. Entonces esto nos va a mejorar la autoridad que hablábamos en un principio. A mayor autoridad, mejor va a ser nuestro posicionamiento y más posibilidades vamos a tener de rankear en los resultados de búsqueda. Otro de los factores de clasificación cruciales está íntimamente relacionado con lo que hablábamos en un principio de la relevancia, de que un contenido debe ser relevante, es la intención de búsqueda SEO. ¿Qué es la intención de búsqueda? Es lo que el usuario espera encontrar al momento de realizar su búsqueda. O sea, siempre que nosotros nos dirigimos hacia el buscador, en general es porque tenemos determinado problema o inquietud o alguna necesidad insatisfecha que necesitamos cumplir. Entonces, es importante que nosotros siempre nos pongamos en los zapatos, digamos, de nuestro prospecto, de nuestro cliente objetivo, que identifiquemos cuáles son esos problemas, esas inquietudes y escribamos en base a eso. Google hoy en día no toma en cuenta necesariamente sí o sí la palabra clave como tal, sino que más bien por todo esto de la inteligencia artificial hace hincapié en cuál es la intención detrás de esas palabras claves. Si esta intención no coincide con lo que movió al usuario a realizar su búsqueda, de nada va a servir. Básicamente porque el negocio de los motores de búsqueda es que el usuario encuentre exactamente lo que está buscando, que sea relevante y que le sirva para resolver su problema o su necesidad. Entonces, de esta manera vamos a aumentar la relevancia y vamos a obtener un mayor éxito para nuestra estrategia de SEO. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Carla, que nos va a contar sobre Pillar Pages, Topic Cluster y Links. Bueno, Agos, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Tenemos que tener en cuenta digamos que para ayudar a los usuarios a encontrar la información que buscan en nuestra web, los buscadores tienen que indexarnos de manera correcta. Entonces, la solución para poder hacerlo es crear un modelo de Topic Cluster. Para poder crear un modelo, ¿sí?, de Topic Cluster, lo que tenemos que hacer es seleccionar un tema con los que queremos posicionarnos, crear un contenido basado en esa palabra clave y empezar a enlazarlos entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una estructura que se va a apoyar en 3 componentes claves. Tenemos, por un lado, las pillar pages, los clusters y, por último, los enlaces. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es una pillar page? Una pillar page es la base sobre la que se sustenta el clúster o el grupo de contenidos. Es decir, que cubre todos los temas, los aspectos principales del tema en una sola página y dando pie a crear más artículos. Es decir, que cubre un tema principal en profundidad y está vinculada a grupos de otros contenidos, es decir, los subtemas. Por ejemplo, podríamos hacer una pillar page sobre marketing de contenido y un subtema sería un artículo sobre blog. Incluso hasta podríamos ir un poco más allá y crear clústeres secundarios a estos subtemas, es decir, subtemas. Podríamos, por ejemplo, tener la pillar de marketing de contenido, un artículo sobre blog y un subtema de cómo seleccionar las mejores imágenes para tu blog, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las pillar pages son más largas que un artículo, o sea que cubren los aspectos más
importantes y tienen que cubrirlos de una manera completa al tema que queremos posicionar. En la anatomía de esta tenemos que tener como tema principal al que se hace la referencia en la URL y tenerlo como una etiqueta H1. Tenemos que tener un índice de navegación para que le permita al usuario ir directamente a la parte que quiera, sin necesidad de tener que pasar por todo el contenido. Tenemos que tener enlaces a distintos recursos que tengamos sobre ese tema en particular, como contenidos editoriales, artículos que hayamos escrito, infografías, seminarios, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que sean relevantes al tema del que se está hablando. Un botón de volver al principio cada vez que termina la sección, y términos relacionados al tema central en toda la página. Y a su vez tenemos que tener en cuenta que los encabezados de cada sección estén en etiquetas H2. Para que una pillar page funcione como tal, tenemos que hacernos 4 preguntas. Esta página responde a todas las preguntas que puede tener el lector que va a buscar determinada palabra clave, determinada frase SEO. El tema que abarca la página es lo suficientemente amplio como para que luego yo pueda hacer como mínimo 20 publicaciones. El tema pilar por el que se desea clasificar tiene un volumen de búsqueda adecuado. Y por último, preguntarnos si esta pillar page es realmente relevante para mi buyer persona. Si la respuesta a estas 4 preguntas es que sí, quiere decir que estamos teniendo un contenido de calidad y una pillar page que nos va a poder ayudar a posicionarnos. Después tenemos los topic cluster, que, bueno, ya venimos hablando de esto durante todo el webinar. Son las páginas que van a tratar en profundidad cada uno de los temas mencionados en la pillar page. Normalmente tienen un artículo de blog, pero tenemos que tener en cuenta que pueden desarrollarse en distintos formatos, ya sea un contenido editorial, una infografía, un video, un podcast, ¿por qué no? Pero, bien, entonces tenemos que tener en cuenta que ayudan a resolver tanto para el usuario como para el motor de búsqueda. La arquitectura del sitio, es decir, cómo los topic clusters estén distribuidos, nos va a ayudar a resolver para el usuario, y en lo que es en el impacto en el SEO nos va a ayudar a resolver para los motores de búsqueda. Y por último, tenemos que los links. Los links, como ya sabemos, son los enlaces. Para que la estructura en sí del modelo de topic cluster tenga sentido, tanto para los usuarios que buscan la información como para los buscadores que nos indexan, ¿sí? Es fundamental que esté enlazada de manera correcta. Es muy importante entender que los enlaces pasan autoridad de una página a la otra y permiten a los usuarios navegar a través de ellas. A su vez son indispensables para unir los diferentes clústeres con la pillar page, y es importante incluir los links entre los diferentes clústeres, sobre todo cuando resuelven temas que son muy, que están muy relacionados entre sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, a modo de resumen, ¿sí? Los componentes principales de un modelo de topic cluster son la pillar page, que sirve como página de autoridad para que el tema central que se desea posicionar, los clusters, que son todos los temas que se relacionan con este tema principal, y por último, los links, que son los que le van a dar autoridad al clúster diciéndole que la página pilar es de autoridad. Es imprescindible que nuestros clústeres estén enlazados a nuestra pillar page y que esta pillar page esté enlazada a nuestros clústeres. ¿Sí? Por último, y como para ir terminando, vamos a ver las mejores prácticas que tenemos que incluir para poder adaptarnos a esta nueva forma de SEO y lograr que el contenido que ya tenemos se organice. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una auditoría de todo el contenido que tenemos y ver cómo organizarlo a través de temas, teniendo en cuenta primero de buscar temas que están en nuestra industria, por los cuales nuestros clientes llegan a nosotros. Al organizar el contenido tenemos que tener en cuenta que el objetivo del mismo es la conversión. Como había hablado en un principio Agostina, tenemos
que definir el camino que queremos que recorra nuestro comprador. Entonces, tanto los artículos como los contenidos editoriales y demás que hagamos tienen que estar relacionados a esto. Cuando crees tus pillar page, tienes que tener en cuenta que deben ser más largas que un artículo estándar. Si bien, como habíamos dicho, no hay una cantidad, un tamaño exacto, ¿sí?, del contenido, lo que tiene que tener el contenido, ¿sí?, es muy importante que las pillar page abarquen de manera completa el tema. Entonces, por lo general, se mide que un artículo de blog tendría que tener como mínimo entre 800 y 1200 palabras. Y las pillar page, por su lado, tienen que tener como mínimo 2000 palabras. El diseño tiene que ser lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacerlo de la misma manera en lo que hacemos con nuestros artículos de blog. Tenemos que evitar que dentro del diseño de la página tenga distintas bloques de texto independientes o que haya despliegues, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto le genera ruido al buscador y no nos puede indexar de manera correcta. Y por último, tenemos que incluir las buenas prácticas de SEO en general, que es mantener siempre nuestros contenidos de calidad, poner textos alternativos en las imágenes, tener una planificación del contenido que vamos a hacer, no hacer contenido porque sí, sino basarnos en las búsquedas relacionadas, tener una jerarquización en las etiquetas, lo que es H1, H2 y H3. Muy bien. Con esto ya damos finalizado. No sé si tienen preguntas que quieran hacernos. Vamos a darles unos minutos para que puedan realizarlas. Si escanean el código QR que está en la pantalla, van a poder acceder a la página para poder hacerlas, que es la misma que les compartimos en el chat, en el link. Bueno, vemos que no tenemos ninguna pregunta por el momento, así que les queremos en primer lugar agradecer por habernos acompañado durante este seminario. Vamos a presentar los temas que vamos a tratar durante la segunda parte de este seminario, que vamos a ver cuáles son los pasos para implementar una estrategia de topic cluster, las directrices para la redacción de contenido, que incluyen las buenas prácticas de SEO, qué es el SEO EAT, cómo poder adaptar nuestra estrategia SEO al nuevo algoritmo de Google, la utilización de Marketing Hub para la estrategia de SEO y, por supuesto, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. También queremos invitarlos, la semana que viene vamos a dictar, como todos los martes, un seminario sobre implementación de un CRM en la empresa, cuáles son sus beneficios, cuál es el impacto que va a tener dentro de la empresa y mucho más. Lo va a brindar nuestra compañera Luz Martini. Y bueno, muchas gracias una vez más. Cualquier consulta que tengan pueden dejarla en el link que les dejamos para preguntas, o bien pueden ir hacia nuestro sitio web, donde tienen el link para conversar con nosotros, ponerse en contacto o bien agendar una reunión. Esperamos que nos acompañen la próxima, en la segunda parte de este seminario, y que tengan una muy buena semana.